Raven lo observó de reojo. Sintió lástima, pero no dijo nada. No sabía qué decir. A veces el silencio era lo único honesto. Desvió la mirada hacia el puesto. El dueño del lugar estaba gritando, rojo de furia, insultando a una mujer que reclamaba su ración. «Lárgate, vieja de mierda», escupió. «¿Crees que esto es gratis?». La mujer lloraba, temblando, con las manos huesudas extendidas. La tensión en el aire se podía cortar con un cuchillo. Raven frunció el ceño. Algo en su interior empezó a moverse. En el puesto de raciones el caos era lo normal. Dos hombres comenzaron a empujarse por un lugar en la fila. Primero fueron insultos, luego empujones más fuertes, y finalmente uno de ellos levantó el puño dispuesto a romperle la cara al otro. Pero no llegó a hacerlo. Una cuchilla de hierro atravesó su cuello de lado a lado. El sonido fue húmedo, grotesco. La sangre salió disparada en un arco oscuro, empapando el suelo polvoriento. El otro sujeto cayó hacia atrás, paralizado por el terror. Verónica retiró la garra metálica lentamente, dejando que el cuerpo se desplomara como un saco vacío. Escupió un pequeño hueso al suelo y gruñó. «Fuera de mi camino, estúpidos». La multitud se abrió inmediatamente. Nadie quería ser el siguiente. «Esa mujer es aterradora», murmuró un anciano a mi lado. Encogí los hombros. «Solo es otra maníaca». Trevor soltó un suspiro pesado, claramente pensando en otra cosa, en el plan de escape. Jon observaba todo con una sonrisa ladeada. Estos sujetos siempre traen sorpresas desagradables. Se acercó al puesto y tomó una bolsa de comida sin pedir permiso. El dueño comenzó a protestar, rojo de ira. «Oye, eso cuesta». Jon inclinó ligeramente la cabeza. «¿Acaso quieres que te dé cáncer como propina?». El hombre se quedó rígido al instante. Reconoció lo que Jon era, un bendecido del cosmos. Tragó saliva y desvió la mirada, fingiendo que nada había pasado. Yo intercambié unas balas de pistola de 7 milímetros por un pequeño chocolate. No era gran cosa, pero el sabor dulce era un lujo raro. Entonces un murmullo recorrió la entrada del pueblo. Un grupo grande había llegado. Mercaderes. Decenas de personas comenzaron a acercarse, desesperadas por intercambiar lo poco que tenían. Los hombres de Ramses vigilaban desde los bordes, fusiles listos, amenazando con disparar al primero que causara problemas. Los mercaderes hablaban entre ellos. Nombres. Rumores. Historias. Uno llamó mi atención. Molocho. Un bendecido del cosmos que, según ellos, estaba causando estragos masivos en otras regiones. Nadie parecía saber exactamente qué hacía, solo que donde aparecía quedaban cadáveres y ruinas. Otro nombre surgió. Los conserjes. Un grupo armado independiente que llevaba peleando contra los dragones del meteoro desde 2025, desde el inicio del caos. No eran aliados de nadie. No protegían civiles por bondad, pero tampoco los atacaban. Simplemente eran indiferentes. Gabardinas blancas. Armas blancas. Reclutaban bendecidos del cosmos cuando podían. Jon se había cruzado con ellos una vez. Y los rechazó. Uno de sus miembros más conocidos era un tipo llamado Atlas. Según decían, era feo, pero fuerte. Interesante. Tal vez valdría la pena verlos algún día. Aunque dudaba que representaran una amenaza real. Nos alejamos del mercado y regresamos a la casa de Steven. Jon se separó antes de llegar. Al entrar, el silencio volvió a envolverlo todo. Me senté en el sofá y comencé a limpiar mi arma. La pistola de 7 milímetros, una 1911 modernizada. Nicolás me había enseñado cómo hacerlo correctamente. Desmontar, limpiar, aceitar, revisar el cargador. Era casi una meditación. El olor a aceite para armas llenó el aire. Trevor estaba recostado contra la pared, perdido en sus pensamientos. A veces lo veía llorar por las noches. Intentaba hacerse el fuerte, pero era normal. Tenía 16 años. Ver morir a tus padres sin poder hacer nada, eso no se supera fácilmente. En el fondo sabía que aún me culpaba. Y estaba bien. Tal vez necesitaba hacerlo. Tal vez era necesario para que pudiera seguir adelante. El clic metálico del arma al volver a ensamblarse rompió el silencio. Afuera, el pueblo seguía vivo. Pero algo se estaba acercando. Se sentía en el aire. Como la calma antes de que todo explotara. El bosque crujía. No por el viento. Por la violencia. Golpes secos resonaban entre los árboles, acompañados por el sonido del concreto rompiéndose y troncos astillándose como si fueran huesos frágiles. Mike estaba de pie, inmóvil, las manos cubiertas de sangre fresca que todavía goteaba sobre la nieve ennegrecida. A 5 kilómetros de su base, frente a él estaban los conserjes. 4. Entre ellos, Atlas.
Miller observaba desde atrás con las manos en los bolsillos, relajado, casi divertido. Su nueva armadura de combate negra absorbía la luz, y los visores rojos brillaban con un tono depredador mientras procesaba datos, trayectorias, probabilidades. Había sido ascendido recientemente. Sacerdote. El mismo rango que Mike. A su lado, un diácono joven sudaba sin parar dentro de su armadura. La respiración agitada empañaba el visor. En el suelo, despedazado, yacía el cuerpo de Trump. Uno de los hombres de confianza de Mike. Un diácono. Muerto. Mike estaba furioso. Por eso había venido solo, separándose de sus 30 hombres. Quería matarlos con sus propias manos. Miller sonrió. 4 contra 4. Justo. Adelante, ordenó con calma. El chico Iverson, el veterano con 60 años y más de 300 misiones exitosas, se lanzaron hacia los conserjes. No llegaron. Una cuchilla circular silbó en el aire. Un destello. 2 cabezas rodaron sobre la nieve. La sangre salió en chorros calientes que contrastaban con el frío del ambiente. Un hombre aterrizó entre los cuerpos. Atlas. Sonreía. Estamos aquí por tu cabeza. Mike soltó una risa baja detrás de su armadura. No le importaban las bajas. Solo los resultados. Esta vez no escaparás. Las llamas brotaron de su arma, una ola incandescente que devoró el aire. Atlas desapareció. Un borrón blanco. Intentó decapitar a Mike desde un ángulo imposible. Mike se rió. Su pierna salió disparada. La patada impactó el torso de Atlas con una explosión sorda. El conserje atravesó un árbol, haciéndolo estallar en astillas que se clavaron en su piel como agujas. Atlas se levantó, sonriendo. Se quitó la capa blanca. Debajo, el horror. Carne quemada por radiación. Cables incrustados bajo la piel. Partes metálicas fusionadas con tejido vivo. El rostro deformado, grotesco. Pero sus ojos brillaban con fuerza. Mike sonrió más amplio. Entonces otro conserje atacó por la espalda con un mazo. Error. Mike atrapó el arma con una sola mano. El impacto resonó como un trueno. El puño de Mike atravesó el abdomen del conserje, saliendo por la espalda entre sangre y órganos. Activó el lanzallamas. Las llamas entraron directamente en el cuerpo abierto. El conserje gritó, un sonido corto, sofocado. Fuego saliendo por la boca, los ojos, los oídos. El olor a carne quemada llenó el bosque. Mike dejó caer el cadáver humeante sobre la nieve. Necesitarás más que eso para superarme. Miller se colocó a su lado, ladeando la cabeza. Yo también quiero jugar. Atlas soltó una carcajada grave. Su cuerpo comenzó a emitir radiación. El aire vibró. La nieve chisporroteó alrededor de sus pies. Los otros 2 conserjes adoptaron posiciones de combate, armas blancas listas, movimientos coordinados. Una pelea campal estaba por comenzar. El bosque entero parecía contener la respiración. Miller sonreía. Observaba. Analizaba. Disfrutaba. Pero Mike ya no estaba relajado. Su postura cambió. Guardia alta. Centro de gravedad bajo. Los conserjes retrocedieron instintivamente hacia una zona abierta, buscando espacio mientras Atlas comenzaba a encorvarse. Su pecho se infló. Como un globo. Las costillas crujieron. Algo subía por su garganta. Un sonido seco. Luego, una explosión silenciosa. Una esfera invisible salió disparada. Mike y Miller se movieron al mismo tiempo. La radiación impactó contra un árbol detrás de ellos. El tronco se desintegró en polvo gris, como si hubiera envejecido 1000 años en un instante. Mike sonrió debajo del casco. ¿Eso es todo lo que tienes, bendecido? Patético, no estás al nivel de un sacerdote. Atlas levantó la cabeza. Sonrió. Te equivocas. Clavó ambas palmas contra el suelo. La tierra vibró. La radiación solar comenzó a fluir hacia él. Invisible, pero palpable. El aire temblaba. No te atrevas a subestimarme. Su cuerpo se cubrió con algo parecido a fuego. Azul brillante. Un manto que distorsionaba el espacio. Mike se quedó un instante en silencio. Miller ladeó la cabeza. Comprendiendo. La radiación era invisible, pero Atlas estaba canalizándola en frecuencias visibles. Azul. Violeta. Destellos rojos. Una manifestación física de energía que normalmente nadie podía ver. Atlas desapareció. Una explosión de velocidad. Mike cruzó los brazos en forma de X frente al pecho. Impacto. Retrocedió varios metros, arrastrando los pies sobre la nieve. Ya no era el mismo que enfrentó a Raven. Más fuerte, más frío, más precavido. Atlas golpeaba sin parar. Puñetazos cargados de radiación. Cada impacto liberaba ondas que sacudían el bosque. Pero la armadura resistía. Tecnología Vitelio. Diseñada para matar bendecidos. La radiación no lograba penetrar. Mike activó el lanzallamas. Un rugido infernal.
Atlas saltó hacia arriba, agarrándose de las ramas como un depredador arbóreo. Se movía usando el entorno. Árboles explotando. Madera ardiendo. Mike avanzaba sin detenerse, arrojando fuego sin preocuparse por el combustible extra que llevaba. El bosque comenzó a incendiarse. El calor subía. El humo picaba en los ojos. Los dos conserjes restantes observaban en shock. Atlas era el tercero más fuerte. Había matado a un sacerdote antes. Y ahora luchaba solo. Granadas de sonido explotaron cerca de ellos. La corteza de un árbol estalló en astillas. Miller entró en acción. Su armadura era distinta. Ligera. Fluida. Velocidad pura. Tal vez Mike era más fuerte. Pero Miller era más rápido. Desapareció. Apareció frente a uno de los conserjes. Lo levantó del cuello con una mano. El hombre intentó apuñalarlo. Miller tomó el cuchillo. Lo partió con los dedos. Como porcelana. El cuello del conserje crujía. Su compañero abrió fuego con una ametralladora M5. Balas atravesando el aire. Miller sonrió. Usó al propio conserje como escudo. El otro hombre gritó cuando comprendió que estaba matando a su aliado. Demasiado tarde. Miller dejó caer el cadáver. Cables emergieron de sus brazos. Chispas eléctricas danzando como serpientes vivas. Avanzó. Lento. Seguro. Granadas de fragmentación explotaron. Fuego. Metal. Humo. Pero Miller ya estaba detrás. Los cables se clavaron dentro de las costillas del conserje. Electricidad brutal. El cuerpo se arqueó. Órganos friéndose desde dentro. El olor a carne quemada se mezcló con el del bosque en llamas. El hombre vomitó sangre. Cayó de rodillas. Miller clavó su rifle en la espalda. Disparo. Silencio. A lo lejos, un estruendo. Mike y Atlas chocaron puño contra puño. Una onda expansiva lanzó nieve y hojas al aire. Un venado intentó huir. Cayó muerto. Radiación extrema. Atlas aumentaba su fuerza cada segundo. Mike no parecía desesperado. Se veía feliz. Matarlo significaba ascender. Obispo. Y eso lo excitaba. Golpe tras golpe. Huesos contra acero. Atlas finalmente logró abollar la armadura del pecho con una patada brutal. Mike respondió. Puñetazo al rostro. Lanzallamas a máxima potencia. El rostro de Atlas se derritió. Carne cayendo como cera. Se regeneró en segundos. Otra esfera invisible radioactiva. Mike la bloqueó. La armadura sufrió daños superficiales. Metal parcialmente derretido. Miller observaba. Sonriendo. Analizando. Buscando patrones. Debilidades. Y cuando las encontró, sus ojos brillaron. Atlas se lanzó hacia adelante sin advertencia. Sus dedos se cerraron sobre el casco de Mike. Metal contra hueso. Y lo estrelló contra el suelo. El impacto levantó nieve y tierra congelada en una explosión seca. Atlas no se detuvo. Arrastró a Mike por la espalda con una ferocidad animal, el acero raspando contra las piedras mientras chispas saltaron en todas direcciones. Mike grunó. El calor dentro del traje comenzaba a subir, sudor empapando su piel. Su respiración se volvió pesada. Entonces, un puñetazo brutal. Mike golpeó la espalda de Atlas con toda su fuerza. El impacto vibró a través del cuerpo del conserje. Atlas soltó el casco por un segundo. Suficiente. Mike rodó hacia un lado y activó la calefacción interna del traje. Un zumbido suave. La temperatura se reguló. Una sonrisa apareció detrás del visor. Gracias, Vitelio. Era su mejor arma. Se lanzó hacia adelante. Esquivó por centímetros una onda de radiación que distorsionó el aire a su lado. Y respondió con un cabezazo brutal. El casco impactó directo. Las almohadillas internas absorbieron el retroceso. Sin dolor. Sin consecuencias. Solo violencia. Una patada directa al rostro de Atlas. Pero Atlas reaccionó. Sujetó la pierna. Y lo estrelló contra el suelo. El impacto abrió un pequeño cráter. Atlas colocó su pie sobre el pecho de Mike. Presión creciente. El metal crujía. Mike levantó las manos para activar el lanzallamas. Atlas fue más rápido. Sujetó ambos brazos. Comenzó a jalarlos hacia lados opuestos. Músculos tensándose. Mike sonrió. Su último truco. Un sonido ensordecedor inundó el bosque. Una bocina externa activada. Frecuencia extrema. Mike no sufría daño gracias al aislamiento del casco. Atlas sí. Gruñó. Sus tímpanos estallaron. Un chorro de sangre salió lentamente por sus oídos. El mundo giró. Sus sentidos se distorsionaron. La regeneración comenzó de inmediato, carne reconstruyéndose, pero el tiempo se agotaba. Frustración. Incluso si mataba a Mike. Miller seguía allí. Mike giró la cabeza. No intervengas, este infeliz es mío. Miller levantó las manos, divertido. Vale, viejo. Todo tuyo. Atlas sonrió. Golpeó con toda su fuerza. Crack.
El brazo de Mike se rompió. El hueso crujió dentro del traje. Pero Mike no se detuvo. Pura voluntad. Colocó ambas manos sobre el pecho de Atlas. Atlas abrió los ojos. Comprensión tardía. Horror. Fuego. Una columna infernal lo consumió. Las llamas rugieron hacia el cielo. Atlas salió disparado como un proyectil ardiente. Atravesó árboles. Troncos explotando. Su transformación azul desapareció. El fuego cubría su cuerpo. Sabía que no ganaría así. Se retiró, desapareciendo entre el bosque en llamas. Mike lo observó irse. El silencio cayó lentamente. La adrenalina desapareció. Suspiró. Cayó de rodillas. Ese bastardo se ha vuelto demasiado fuerte, ya está al nivel de un sacramento. Miller inclinó la cabeza. Su visor escaneó. Datos cruzando frente a sus ojos. No te preocupes. Sobrevivirás. Heridas mínimas, brazo fracturado, pero tu armadura. Pausa. Está hecha un desastre. Mike grunó. Vitelio se va a enfurecer. Cubierta de radiación. Tendrás que darte un baño largo, y limpiar eso en un río. Mike solo respondió con otro gruñido molesto, mientras el bosque ardía a su alrededor y el olor a humo, metal caliente y carne quemada llenaba el aire. La luna entraba por la ventana como una cuchilla blanca. Me recosté en la cama sin quitarme las botas. El cuerpo me pesaba como si arrastrara cadenas invisibles. Mañana sería el día. El día en que, si todo salía bien, dejaríamos atrás ese maldito lugar y a sus lunáticos. Un año respirando el mismo aire viciado. Un año recordando la sangre. Cerré los ojos un instante y los rostros regresaron. Mis padres. El olor metálico. El rugido. Las órdenes. El tigre. Las matanzas que me obligó a cometer. Manos temblando mientras sostenía un arma que nunca quise empuñar. Gente suplicando. Miradas de terror clavándose en mí como agujas. No lo hice por placer. Eso es lo único que me queda. No lo disfruté. Suspiré y me levanté. Caminé hacia la puerta. Nicolás dormía en el sillón, respiración profunda, ajeno al peso del mundo. Trevor estaba en el suelo, en su cama improvisada, encogido contra la pared. Me acerqué a la ventana. La muralla gigantesca recortaba el horizonte como una cicatriz de concreto. Más allá, los árboles. El canto constante de los grillos. El invierno por fin se había ido. El frío ya no mordía. Y el lobo. Ese maldito lobo que me acechaba en sueños y sombras. Ya no estaba. Eso me tranquilizaba. Giré la cabeza. Y la sangre se me heló. En el suelo, proyectada por la luz de la luna. Una sombra. Enorme. Desproporcionada. No era la mía. Era la silueta de un tigre. Gigantesco. Más de 2 metros de largo. Hombros anchos. Cabeza pesada. Cola gruesa balanceándose con lentitud. Cuando moví el brazo, la sombra movió una pata. Cuando incliné la cabeza, el hocico también lo hizo. No era algo externo. Era yo. Mi mente viéndose a sí misma. El parásito. Jugando. Siempre fue un juego para él. Kalashnikov nunca fue sociable. Nunca mostró interés real por nadie. Ahora lo entendía mejor. Los tigres son solitarios. Territoriales. Dominantes. No buscan compañía, buscan control. Pero incluso para un depredador. Tanta sed de sangre no es normal. Volví a la cama. Me acosté. Cerré los ojos. Oscuridad. Silencio. Y entonces, el palacio. Apareció sin transición. Una catedral de huesos. Columnas hechas de fémures perfectamente alineados. Arcos construidos con costillas entrelazadas. Candelabros de cráneos colgando del techo. El suelo pulido, blanco marfil, reflejando una luz rojiza que no tenía fuente visible. Era más grande que antes. Más elaborado. Como si lo hubiera ampliado. Remodelado. Me recordó vagamente a la arquitectura gótica exagerada de Castlevania, pero esto no era arte digital. Era real. Podía olerlo. Un leve aroma calcáreo. Y en el fondo, elevados sobre escalones de vértebras apiladas. El trono. Hecho de cráneos humanos. Cientos. Y sentado allí. Kalashnikov. Cabello naranja cayendo sobre sus hombros. Ojos amarillos brillando como linternas en la oscuridad. Barras negras apoyadas en los brazos del trono. Marcas oscuras recorriendo su piel como venas podridas. No habló, solo me miró. Yo le sostuve la mirada. Dimos forma al silencio. Sentí el peso de que compartíamos cuerpo y mente. Pero no alma. Jamás fuimos uno solo. Él es un monstruo sin moral. Yo, solo alguien que intenta sobrevivir. Di un paso al frente. El eco resonó en la catedral. Kalashnikov, esta mierda se termina aquí ahora. Mi voz no tembló. Vamos a resolver esto. No seguiré siendo tu marioneta. Otro paso. El aire se volvió más pesado.
Sé que no puedo sobrevivir sin ti. Lo entiendo. Pero por eso mismo quiero un acuerdo. Sus labios se curvaron lentamente. Esa sonrisa ladeada, cruel, divertida, como si todo fuera entretenimiento. Se levantó del trono. El sonido de sus pies descalzos sobre el suelo de hueso fue seco. Descendió los escalones con calma. Cada paso hacía vibrar el palacio. Se detuvo frente a mí. Más alto, más ancho, más real que nunca. ¿Un acuerdo? Su voz no salió de su boca. Resonó directamente dentro de mi cráneo. Después de todo lo que hemos hecho juntos, las paredes comenzaron a cambiar. Imágenes aparecieron sobre los huesos. Las matanzas, los disparos, la sangre, mis manos. No te obligué a nada, susurró. Yo te di fuerza. Tú elegiste usarla. Sentí rabia. Mentira. Sus ojos brillaron más intensamente. Te di poder cuando eras débil. Te protegí cuando llorabas sobre los cadáveres de tus padres. Te convertí en algo que nadie podría volver a pisotear. Se inclinó hacia mí. Pude sentir su aliento caliente. ¿Y ahora quieres redención? Las columnas comenzaron a crujir. El suelo se agrietó. El palacio respiraba. La redención es un lujo para los inocentes. Sus garras rozaron mi pecho. No me cortaron. Solo presión. Pero me divierte escucharte. Retrocedió un paso. Sonrió más ampliamente. Demasiado. Hablemos de tu acuerdo. El trono detrás de él comenzó a deformarse. Los cráneos se fusionaron, formando la silueta de un cuerpo humanoide deforme hecho de hueso y carne, si quieres dejar de ser mi marioneta. Sus ojos se volvieron completamente amarillos, sin pupila. Demuestra que puedes dominarme. El palacio entero tembló. Las puertas se cerraron de golpe. La luz roja se intensificó. Porque si fallas. Las garras crecieron. Los colmillos se alargaron. Su forma humana comenzó a distorsionarse. Yo tomaré el control. Para siempre. El suelo se abrió bajo nuestros pies. Y su risa llenó la catedral. No era una negociación. Era un desafío. Y sentí, con absoluta certeza, que algo estaba a punto de romperse dentro de mí. La sonrisa de Kalashnikov se ensanchó hasta volverse grotesca. Mocoso, te lo diré claro para que lo entiendas. Tú eres de mi propiedad. Su voz retumbó en la catedral de huesos como si cada cráneo amplificara sus palabras. Eres una extensión de mi cuerpo. Un contenedor de mi gloria. Nada más. Las columnas vibraron. Fuiste elegido. Fuiste creado para esto. A diferencia del resto de simios que infestan este mundo, tú tienes propósito. Se señaló el pecho con el dedo, una sonrisa torcida marcándole el rostro. Servir a mi voluntad. Antes de que pudiera responder, el suelo se abrió bajo mis pies. Extremidades hechas de hueso emergieron desde las grietas. Brazos largos, articulaciones imposibles, dedos afilados como bisturíes. Me sujetaron. Con fuerza brutal. Intenté liberarme, pero se cerraron con precisión quirúrgica. Sentí el dolor antes de ver la sangre. Los filos óseos se clavaron en mis brazos. La sangre comenzó a correr. Caliente. Espesa. Esto era mi mente. Un sueño. Y aún así. Él tenía el control. Escúchame, mocoso, continuó con calma casi aburrida. Necesito que madures. Tu cuerpo está cambiando. Estás alcanzando nuevas alturas. Se inclinó levemente. Todo lo que hago tiene un propósito. Se volvió a señalar. Y el propósito, soy yo. Sus ojos amarillos brillaron con intensidad enfermiza. El bien. El mal. La moral. Basura inventada por débiles. Las paredes mostraron escenas de traición. Aliados apuñalándose. Amigos disparando por la espalda. Gente suplicando mientras otros miraban sin intervenir. Quienes dudan mueren. Quienes confían, son traicionados. Bajé la cabeza. ¿A dónde quieres llegar con toda esta porquería? Gruñí, agotado de convivir con un psicópata. Kalashnikov rió suavemente. De la nada, una cadena hecha de vértebras y falanges apareció en sus manos. La colocó alrededor de mi cuello. Los huesos se cerraron como trampas. Las puntas penetraron mi piel. Sentí cómo se incrustaban. La respiración se volvió difícil, ardiente. Dolor punzante en la garganta. Sujetó mi barbilla con firmeza y levantó mi rostro. Su expresión ya no era burlona, era seria, fría. Somos disidentes contra la carne y la consciencia. Contra la naturaleza. Somos enemigos del mundo natural. Apretó la cadena. Un crujido. La presión aumentó. ¿Un acuerdo? No acepto acuerdos. No puedes ponerme condiciones. El hueso se clavó más profundo. La sensación de asfixia fue real. Tú no obedeces. La sangre descendía por mi cuello. Quiero que madures.
Y seré pragmático, solo porque derrotaste a ese anciano, Robert. El nombre resonó en la sala. Si puedes mantener nuestro nombre en lo más alto, entonces veremos. Colocó su pie sobre mi espalda, presionando hacia abajo mientras tiraba de mi brazo. Humillación. Dominio. Pero seguía siendo un sueño. Una ilusión. Y aún así dolía. De pronto me soltó. Las cadenas desaparecieron. Las extremidades de hueso se desintegraron en polvo blanco. Caí de rodillas, tosiendo. Aire. Necesitaba aire. Por fin pude respirar. Pero lo sabía. Esto no había terminado. Apenas comenzaba. Me puse de pie lentamente, una mano en la garganta, sintiendo el dolor fantasma. Levanté la mirada hacia él. Kalashnikov no caminó. No descendió. Simplemente dio un pequeño salto elegante. Y su cuerpo quedó suspendido en el aire. Como si la gravedad no existiera. Flotó hacia mí con lentitud deliberada. Cabello naranja largo ondeando como fuego líquido. Pecho desnudo. Marcas oscuras recorriendo su piel. Pantalón negro ajustado. Cada movimiento era felino. Controlado. Sensual en su arrogancia. Una provocación constante. Se detuvo frente a mí, apenas a centímetros del suelo. ¿Te molesta mi presencia?, susurró. Sus ojos recorrieron mi rostro. Pero sin mí eres nada. Se inclinó ligeramente hacia adelante. Y lo sabes. El palacio comenzó a desmoronarse otra vez. Los huesos se retorcieron deformándose detrás de él. Algo similar a un cadáver cubierto de flechas. No hecho de hueso esta vez, sino de carne roja, músculos expuestos, ojos amarillos brillando de forma agónica. Aquella aberración respiraba. Cada exhalación era vapor caliente. Era una copia de mí deformada, una burla a mi ser. ¿Quieres libertad?, continuó. Pero la libertad exige poder. Se acercó más. Pude sentir su frente casi tocando la mía. Y todavía no eres lo suficientemente fuerte para imponer tu voluntad sobre la mía. El cadáver detrás de él dio un movimiento retorciéndose. El suelo vibró. Así que crece. Su voz se volvió baja. Peligrosa. Mata si es necesario. Supera a todos. Demuestra que puedes cargar con este nombre. Una sonrisa volvió a dibujarse en su rostro. Y tal vez, solo tal vez, deje de tratarte como un cachorro. El cadáver abrió la boca y hormigas y moscas salían de ahí. El sonido sacudió la catedral. Las paredes comenzaron a colapsar. La carne se mezcló con hueso. Kalashnikov cortaba mi frente con sus garras. Disfrutaba bastante atormentándome, eso se nota. ¿Sabes, mocoso? Últimamente he desarrollado un nuevo pasatiempo. La voz de Kalashnikov resonaba con una calma casi juguetona dentro de la catedral, derrumbándose a nuestro alrededor. Me gusta ver cómo intentas proteger todo lo que te queda. Caminaba como si el vacío fuera un suelo invisible, rodeándome lentamente, como un depredador que inspecciona a alguien que sabe que ya tiene lo que quiere. Pero lamentablemente déjame decirte algo, tu destino es la soledad. Su sonrisa ladeada se marcó más. Todos aquellos que estén contigo inevitablemente te abandonarán, o se volverán tus enemigos. Eso lo doy por hecho. Lo que parecía un cadáver detrás de él respiró pesado, como si confirmara cada palabra. Yo soy lo único que tienes. Tu voluntad es la mía. Tú eres una extensión de algo más allá que tus inseguridades. El eco de esa frase golpeó más fuerte que cualquier cadena. Pero si quieres ganarte un mínimo de mi respeto, tendrás que ganártelo. Suspiré. Lo miré directamente a los ojos. Sin bajar la cabeza. Sin desviar la mirada. No soy una extensión de tu cuerpo. Tengo mi propia voluntad, y te lo demostraré. Kalashnikov extendió los brazos, teatral, elegante. Bueno, demuéstramelo. Mis ojos se abrieron de golpe. Oscuridad real. Techo de madera. El sonido distante de los grillos. Me incorporé en la cama con el pecho expandiéndose violentamente, exhalando aire como si hubiera estado bajo el agua demasiado tiempo. Estaba empapado en sudor. La ropa pegada a la piel. El corazón aún acelerado. Esa conversación, o más bien esa confrontación, había sido agotadora. Mentalmente devastadora. Me llevé la mano al cuello. Esperaba sentir sangre. Heridas. Marcas profundas. Pero no había nada. Solo una ligera presión. Una dificultad mínima para respirar, como si mi garganta recordara la asfixia. Me quedé sentado unos segundos, regulando el aire. Inhalar. Exhalar. Inhalar. Cuando por fin me calmé, me puse de pie. El suelo frío bajó mis botas. Me vestí con movimientos automáticos. La camisa negra ajustándose a mi torso. El pantalón negro firme. Las botas bien atadas y la gabardina marrón larga cayendo sobre mis hombros como una extensión de mi figura. Me miré brevemente en el reflejo opaco del vidrio. Mi cabello estaba más largo que la noche anterior. No era imaginación. Había crecido. Mi mandíbula más marcada. Los hombros más anchos.
Las venas del cuello ligeramente más visibles. Mi cuerpo estaba cambiando. Eso era un hecho. No era solo percepción. Era evolución. Salí de la habitación. El aire de la casa era más frío que el de mi cuarto. Trevor ya estaba despierto. Vestido como siempre. Gabardina negra corta. Rostro serio. Mirada cansada, pero alerta. Su cuerpo se veía más robusto que semanas atrás. El entrenamiento constante estaba dando frutos. Sus hombros más anchos, los brazos más definidos. Ya no era el mismo de antes. Nos miramos unos segundos, sin palabras, pero entendiendo que hoy no era un día cualquiera. Afuera, por la puerta entreabierta, se escuchaban voces. Nicolás estaba con Steven. Conversaban mientras ajustaban equipo, revisaban mochilas, munición, mapas improvisados sobre una mesa de madera vieja. El cielo comenzaba a aclararse. Un tono azul pálido reemplazaba la oscuridad. El día había llegado, y mientras caminaba hacia la salida, una certeza se asentó en mi pecho. Kalashnikov puede decir lo que quiera.